Actualmente cuento con estudios de maestría en Derecho, con formación en Derecho a la Información por la misma Casa de Estudios y con estudios parciales en maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Tengo diplomados en materia de acceso a la información, transparencia y en Derecho Procesal Tributario. Mi trayectoria laboral comenzó básicamente como ayudante de profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, y al año siguiente de estar en esta tarea, tuve la oportunidad de ingresar a trabajar a lo que era el InfoDF en el año 2007 como actuario dentro de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo. Después ocupé el cargo en esa misma dirección de analista y un año posteriormente el cargo de proyectista. Como proyectista tuve la oportunidad de participar en la elaboración de más de 600 proyectos de resolución en materia de acceso a la información y en la evolución dentro de esta carrera, este servicio como servidor público en la rama. También se me dio la oportunidad de ser encargado de una jefatura de departamento en la misma dirección, en donde ya colaboraba en la coordinación y supervisión de acuerdos y de proyectos de resolución. Posteriormente tuve la oportunidad de incorporarme a laborar en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como jefe de departamento de la Dirección de Desarrollo Normativo. En esta dirección se valoraban, se hacían estudios respecto de los proyectos que se sometían a consideración del Pleno del INAI y posteriormente a incorporarme igual como jefe de departamento en la Dirección de Atención al Pleno de la misma institución, en donde tuve la oportunidad de estar trabajando o colaborando en la notificación y trámite de estas resoluciones. Posteriormente tuve la oportunidad de integrarme al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como titular de la Unidad de Transparencia, cargo en el que actualmente participo. Y todo este trayecto de casi ya 12 años en la materia me ha permitido no solo conocerla, sino vivirla en la práctica, adentrarme en los estudios de la materia a la par de mis labores, y por eso es que en el día de hoy participo en esta convocatoria, en esta entrevista. Ahora, entendemos que la transparencia y el derecho de acceso a la información son dos herramientas que se empezaron a emplear en la última década y media en nuestro país, como la implementación de nuevas políticas públicas a partir de la nueva gestión pública, y vimos en un inicio que era muy limitado, era muy restringido en los alcances de este derecho. Actualmente este derecho ha sido una herramienta utilizada por sobre todo profesionistas y para, digamos, el ámbito académico e informativo por los medios de comunicación. Sin embargo, queda un hueco o un área de oportunidad para trabajar, que es el de la población. Hay que llevar a cabo acciones que permitan asimilar a la población en general toda, digamos, esta herramienta, este derecho fundamental y la utilidad que pueden obtener del ejercicio del mismo. Actualmente, digamos, la normatividad que tenemos a 15 años de haberse iniciado es muy vasta y muy compleja. He tenido la oportunidad, obviamente, de ir creciendo con esta normatividad e ir conociendo los porqués de haberse ampliado tanto. Al inicio, la primera ley no pasaba de los 100 artículos, ya tenemos casi 250 artículos y una normatividad extensa a nivel constitucional, a nivel federal, a nivel general, a nivel local. Ahora ya se regulan en diferentes materias, lo que en un inicio se regulaba en una, ahora se regula en 3 materias, que es archivos, datos personales, acceso a la información, rendición de cuentas. Actualmente el InfoDF cuenta con una tarea, un área de oportunidad, por decirlo así, en la actualización de todo este marco normativo
y el marco normativo secundario, su actualización y su implementación. Lo más difícil, desde mi experiencia, es hacer asimilable a los servidores públicos de todos los sujetos obligados los alcances de cada una de estas normas. Se los digo por experiencia, desde que se elaboraba un proyecto de resolución al inicio, advertíamos que muchos de los agravios eran a partir de, o se generaban por desconocimiento de los tecnicismos que podían manejar las normas respecto a quién tenía que dar respuesta, respecto a quién correspondía el trámite o la notificación de las respuestas o de las solicitudes, digamos. Y actualmente tenemos una normatividad muy extensa y que no cualquiera puede entender. La ventaja de muchos que hemos participado en estas entrevistas es que hemos crecido y hemos trabajado con esas normas. Entonces, con esta experiencia y con las áreas de oportunidad que ahora tiene el InfoDF, me propongo tres acciones elementales en caso de ser elegido como comisionado ciudadano para el órgano garante. El primero sería la actualización de toda la normatividad secundaria. Entendemos que las leyes como un marco jurídico superior tiene que ser aterrizada a través de lineamientos específicos. Entonces, la falta de un pleno durante estos últimos meses no ha permitido que se lleve a cabo esa actualización. Esa es la primera parte, la actualización. La segunda parte es la reestructuración de las áreas que conforman el instituto con la finalidad de darles atribuciones o darles las tareas, por así decirlo, de acercarse a los sujetos obligados, acercarse a los ciudadanos y ayudarlos a ejercer por un lado estos derechos y por otro lado ayudarlos al cumplimiento de las normativas a las cuales que deben de observar. La otra es el recurso de revisión, se los digo por experiencia, es uno de los elementos que ha dado mayor carga de trabajo al órgano garante, pero también le ha permitido posicionarse ante la sociedad y ante los sujetos obligados por la oportunidad que hay de proteger este derecho de acceso a la información y obviamente hoy en día también proteger los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Entonces veo que con estas tres líneas de acción, que es la actualización del cuerpo normativo, la reestructuración del instituto y la adecuación del recurso de revisión, podríamos el Info retomar esa trayectoria de crecimiento que ha tenido desde su conformación en el año 2006 y obviamente el protagonismo que logró a nivel nacional por toda la implementación de acciones de avanzada que otros estados no consideraban. Espero que esta exposición, digamos, les dé un visto de cuál es mi experiencia y mi preparación en la materia y me pongo a sus órdenes para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Vamos a sacar una pregunta. Ahora me toca a mí. Estas son de las que recibimos de la ciudadanía. Al resolver un recurso de revisión, ¿qué importancia tiene la prueba de interés público cuando existe una colisión de derechos? ¿Alguna compañera diputada? ¿No? Lilia. ¿Sí? Adelante. Es que ese es el de aquí. Diputado. ¿Sí? Por favor, enuncia 3 de las 10 características que debe tener la información pública de oficio y explícanoslas, por favor.
Para ti, ¿qué es la información de interés público? ¿Información de interés público? Sí. Muy bien, tiene 5 minutos, adelante. Bueno, respecto de la pregunta de la sociedad civil, la importancia que tiene la prueba de interés público es trascendental en los casos en que se tiene que reservar la información. ¿Por qué? Porque como efectivamente plantea la pregunta, hay una colisión de derechos entre el derecho de acceso a la información que tiene el solicitante y el derecho que se está protegiendo con la reserva de la información. Entonces, si no se está fundando y motivando debidamente y con esta prueba de interés acreditando la existencia de un riesgo para un tercero, de la existencia y la acreditación de este riesgo al cual a la cual puede ser sujeto, es claro que va a, digamos, es trascendental hacerle entender al ciudadano por qué se le está limitando su derecho de acceso a la información y por qué se le está dando preferencia a la protección del derecho del tercero. Este tercero, entendiendo que puede ser otra persona, un particular, persona física, persona moral, o bien puede ser puede ser la propia sociedad o alguna institución pública en el ejercicio de sus atribuciones. La información pública de oficio tiene la característica, o en mi experiencia lo he visto, que ha sido información de interés de la sociedad, que se ha generado, digamos, con el ejercicio del derecho de acceso a la información. Estas obligaciones de transparencia se han ido ampliando. ¿Por qué? Porque el interés de la sociedad lo ha demostrado a través de las solicitudes. Ahora, esta información tiene que estar disponible y tiene que ser asequible para el ciudadano y tiene que ser entendible, ¿no? O sea, tiene que estar, digamos, el ciudadano debe tener la opción de llegar o conocer esa información de una manera sencilla, como actualmente se hace en los portales de transparencia, que se pueda buscar e identificar la información de su interés, que se pueda descargar, que la pueda procesar, la pueda reutilizar. Entonces, no es simplemente ahí está la información, consúltala, no, sino darle esa facilidad para que la pueda consultar y hacerla propia, hacerla asequible. La información de interés público es aquella en la que la sociedad ha, digamos, demostrado a las instituciones públicas que le es de principal interés tenerla a su disposición. No podríamos entender que este ejercicio del derecho de acceso a la información no tuviese una evolución. Entonces, cuando se ve por parte de los órganos garantes, me tocó verlo con el primer pleno, 2006-2012, que había un interés marcado de la sociedad por conocer un tema en específico. El órgano garante hacía las gestiones necesarias, los acercamientos necesarios con los entonces entes públicos para que se facilitara esa información a la población. Les comento un caso muy particular, el de las obras que se realizaron durante ese sexenio del jefe de gobierno Marcelo Ebrard, de los segundos pisos, de la línea 12 del metro. En ese momento se demostró un gran interés por parte de la sociedad para conocer esa información. ¿Qué es lo que hizo? Se hicieron acercamientos para la construcción de portales de transparencia específicos que daban información a la población respecto de esas obras. Ese es un ejemplo de información de interés público. No sé si tengan algún comentario, alguna observación, pregunta. Estoy a sus órdenes. Muy bien, pues con esto terminaríamos. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Y el siguiente participante, en la entrevista número 28,
corresponde a Mendiola Jaramillo Carlos Porfirio, del cual recibimos una carta de declinación que ya fue previamente compartida con las integrantes de la comisión y se hizo pública a través de los medios electrónicos. No sé si se encuentre Armendáriz Valverde Alín Guadalupe. ¿Alín Guadalupe? Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, pues como a las 18 horas le tocaba a López, no, a las 18:30 le tocaba a Mendiola Jaramillo, le llamamos a la tarde a Guadalupe. ¿Cómo prefieres, Alín o Guadalupe? Alín. Alín. Le hicimos una llamada telefónica a Alín y amablemente aceptó adelantar su entrevista. Fue la primera que llegó. Fue la primera que... Entonces, te agradecemos mucho la disponibilidad que tuviste con la comisión de poder recorrer el tiempo de tu entrevista. Muchas gracias. No, al contrario. Y bueno, pues bienvenida al Congreso de la Ciudad de México. Te presento a mis compañeros y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, la diputada Leonor Gómez Otegui, el diputado Pablo Montes de Oca, integrantes, el diputado Mauricio Tabe, secretario, y la diputada Lilia Eugenia Rosbach, vicepresidenta, tu servidor Carlos Castillo, presidente. Vas a tener, como ya tienes conocimiento, 10 minutos de exposición inicial. Posteriormente vamos a sacar una pregunta al azar de las que nos hicieron llegar por vía electrónica a la ciudadanía en general. Y si alguna de mis compañeros y compañeros quiere hacer algún comentario o cuestionamiento, también lo podrá hacer y tendrá 5 minutos finales de intervención. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. Aquí en el iPad te va a marcar el tiempo, cuando te reste un minuto te voy a enseñar en la tarjeta y cuando se te acabe el tiempo te voy a marcar con otra tarjeta. Muy bien, ¿lista? Sí. Bueno, pues adelante. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Agradezco el tiempo otorgado y, de acuerdo con mi currícula, en donde pueden observar mi experiencia, tanto académica como laboral en la materia, expongo las razones para ser considerada por ustedes comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. He sido testigo de cómo el derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental que, si bien no es el antídoto a todos los males, sí estoy convencida de que de manera conjunta, con diversas acciones, puede ser el auxiliar para la resolución de varios de nuestros problemas, así como el instrumento eficaz para combatir la corrupción. Por ello, considero que puedo aportar mis conocimientos, experiencia, pero sobre todo mi calidad de ciudadana al instituto. Quiero sumarme al equipo colaborando y participando en lograr que dicho instituto sea un órgano autónomo confiable, pero sobre todo una institución con cara a la ciudadanía. En este sentido, las acciones que implementaría para contribuir con este gran reto, en caso de que ustedes, diputadas y diputados, me designen como comisionada, son las siguientes. Empoderamiento ciudadano del derecho de acceso a la información detonado por el Info. De conformidad con el informe de labores 2017 del propio InfoDF, en ese año se recibieron un total de 145.251 solicitudes. Repito, 145.251 solicitudes, siendo que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, al tercer semestre del 2018 existen cuando menos 4,5 millones de personas económicamente activas en nuestra ciudad, por lo que si comparamos el número total de solicitudes recibidas con las personas económicamente activas, tenemos que solo el 3.2% de los capitalinos han ejercido el derecho de información vía solicitud. Es decir, de cada 100, solo 3 solicitaron información. Habrá quien señale que los portales aminoran las solicitudes. A más información, menos número de solicitudes. No obstante, algunos de los grandes casos de corrupción han sido ventilados gracias a las solicitudes de información. Y para mí, que solo el 3.2% de la población haya ejercido el derecho, nos habla de una pérdida de rumbo. ¿Qué propongo al respecto? La educación es fundamental, pues para que la ciudadanía haga valer su derecho, primordialmente debe conocerlo. La capacitación debe ser masiva y con trabajo en equipo, por lo que dicha capacitación la impulsaría a través de convenios de colaboración con diversas instituciones que tengan por objeto realizar programas educativos en materia de transparencia, así como vinculación con la sociedad, en donde se invite y asesore a los sectores de la población para que ejerzan su derecho, entiendan, pero sobre todo conozcan los grandes beneficios de este. El objetivo es elevar el número de solicitudes no solo en cantidad, sino en calidad.
Esta política de aumento en número de solicitudes debe ir de la mano con la adecuada atención a las mismas, lo cual se lograría creando usuarios simulados con el único objetivo de que el propio instituto mida la calidad de las respuestas al tener una métrica directa y, en su caso, detectar si existen malas prácticas por parte del sujeto obligado al que se le cuestiona de la información. La finalidad de lo antes mencionado es empoderar al ciudadano y orientarle sobre la importancia y los beneficios de ejercer el derecho de acceso a la información, así como contribuir a eliminar malas prácticas en la atención por parte de los sujetos obligados. Como segunda acción, transparencia de los recursos y creación de políticas públicas con rostro ciudadano relacionadas con la reconstrucción del 19 de septiembre del 2017. Estamos a más de un año del terrible sismo, en el que la Ciudad de México fuera declarada por las autoridades como zona de desastre. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto de qué va con el tema de la transparencia y rendición de cuentas? Se tiene autorizado un presupuesto de 6.800 millones de pesos para el tema de la reconstrucción. Y si bien se cuenta con información relacionada con el tema, dicha información se denota fría, despersonalizada y sumamente técnica. En pocas palabras, poco accesible y entendible para la ciudadanía. Por lo que propongo la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que ayuden, pero sobre todo legitimen la reconstrucción de nuestra ciudad y otorguen certeza a los miles de afectados, a fin de que la información que se genera sea clara, sencilla, con lenguaje ciudadano y sobre todo transparente. Pues si no logramos hacer de la información una impresión ciudadana, la información no es útil. Para ello, propondría elaborar micrositios, mapas interactivos en los que se muestre el inmueble afectado, la acción que se está realizando, su avance y el costo erogado, a fin de darle a las personas insumos, pero sobre todo certeza de las acciones que se están realizando. Pues el hecho de que el ciudadano logre obtener de manera fácil, ciudadana y humana la información, elimina cualquier desconfianza en torno al manejo de recursos, además de que el beneficio es mutuo, tanto para la ciudadanía como para las autoridades involucradas. Como tercera acción, coadyuvar con el combate a la corrupción, en específico en el tema inmobiliario. Todos sabemos del problema que hoy en el boom inmobiliario se ha generado. Construcciones de uso de suelo no permitido, edificios con exceso de pisos, licencia de construcciones que no existen, obras de mitigación que no se llevan a cabo y un largo etc. ligado siempre a la corrupción. No obstante, de la revisión a diversas páginas de Internet de las alcaldías en su sección de transparencia, así como de la página de la SEDUBI, se advierte que simplemente resulta complicadísimo, casi al grado de imposible, localizar información que acredite que las construcciones cumplen con la normatividad aplicable. Es decir, el ciudadano no cuenta con herramientas para verificar que efectivamente la obra, a unas cuantas casas o en su defecto al lado de la suya, cuenta con la documentación en regla. Si bien el vecino puede preguntar vía transparencia, en muchas de las veces la respuesta es: con los datos proporcionados no se localizó antecedente del predio solicitado, lo que hace que las personas se desinteresen, por lo cual es evidente que casi no denuncian las irregularidades que en algunas, o mejor dicho, tantas ocasiones se presentan. Por lo que plantearía propuestas para que de la mano de las alcaldías exista una obligación normativa en la que las inmobiliarias cuenten en sus portales de Internet con una sección en la que publiquen la información que acredite que su obra cumple a cabalidad con la documentación requerida por los diferentes ordenamientos legales y autoridades competentes, a fin de que la ciudadanía obtenga la información de manera sencilla, pronta y precisa, pero sobre todo se les dé certidumbre de que las cosas se están haciendo conforme a derecho, o en su defecto cuente con elementos que le permita poder, en su caso, de denunciar cualquier acto ilegal, acción que, de ser permeable, lograría contribuir a la disminución de actos corruptos. Como cuarta acción, lograr un instituto de vanguardia en el tema de protección de datos personales. La finalidad con la que la gente proporciona datos personales resulta increíble. Estos datos van desde proporcionar el teléfono particular, nombre, correo electrónico, dirección, imagen y o la imagen de un familiar. Datos personales que, una vez en manos de quien no deben estar, son utilizados para toda clase de situaciones, legales o incluso ilegales. Pero ¿y qué pasa con nuestros menores? De acuerdo con el 11º estudio de los hábitos de los usuarios de Internet en México, publicado en 2015 por la Asociación Mexicana de Internet, hoy el 38% son menores de 18 años, los cuales en su mayoría se localizan en las ciudades, siendo la nuestra el primer lugar en menores internautas. Yo les preguntaría, ¿cuántos de estos menores, niños y niñas, tienen un entendimiento de los alcances, de las dimensiones, pero sobre todo de los riesgos de compartir datos personales en las redes sociales? Más sencillo,
¿Cuántos de los padres de estos menores comparten sus datos personales y la de sus hijos sin conocer el alcance y los riesgos que esto puede implicar? De ninguna manera vengo a hablar de censurar la red o de limitarla, sino por el contrario, se debe trabajar a efecto de lograr un instituto que tenga la capacidad de orientar y educar al mayor número de personas en relación con el avance tecnológico, que lejos de detenerse, seguirá avanzando. ¿Cuál es la solución que propongo? El acercamiento con la sociedad a través de pláticas informativas, la creación de materiales audiovisuales, donde el público en general se concientice de esta situación. Pequeñas cápsulas que se puedan viralizar a través de las redes sociales, en donde de manera sencilla y vistosa se crea una conciencia de la importancia de los datos personales. Como quinta acción, contar con un instituto comprometido con la austeridad. El reto es mayúsculo, con menos, hacer más. Considero que con inteligencia, con trabajo y sobre todo compromiso, los recursos deben ser suficientes. Pero no solo creo que el instituto debe ser referente en austeridad, eficiencia y eficacia. También considero que el instituto debe ser un aliado en el ajuste presupuestal de todos los entes públicos. ¿Cómo lograrlo? Propondría la modificación de los lineamientos a través de los cuales se publica la información de oficio, a efecto de incluir un comparativo en los temas como remuneraciones, viáticos y demás ajustes importantes, a efecto de que la ciudadanía pueda verificar que el tema de austeridad no es simulado, sino real. En conclusión, la idoneidad de mi perfil se basa en conocimientos, en honestidad, en mi convicción de servir, en la congruencia con mi persona y en una línea de trabajo cuya meta sea el coadyuvar con el combate a la corrupción, el empoderamiento ciudadano y la potencialización del derecho humano de acceso a la información y rendición de cuentas, así como lograr sensibilizar a las personas sobre la importancia que implica la protección de los datos personales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aline. Le voy a pedir a la diputada Leonor si nos puede sacar una pregunta de la pecera. Buenas tardes, Aline, bienvenida. Buenas tardes. Estas preguntas las recibimos a través del micrositio de la comisión. Vienen de la sociedad civil. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia del interés público en la Ley de Transparencia de la Ciudad de México? Y a mí me gustaría preguntarte cuáles son los principios de la transparencia. Yo quisiera hacer una pregunta. Veo que tu perfil no es tan técnico, no tienes años de experiencia en algún instituto, en algún área como la hemos visto otros participantes. ¿Y cuál pudiera ser tu parte positiva o tu parte negativa de no tener un perfil de muchos años técnico en algún área de transparencia, que tu perfil es un poco, como lo veo, más académico, ciudadano? Más ciudadano, pues, ¿no? ¿Cuál sería ahí tu aportación en caso de estar en el instituto? Y, bueno, tienes 5 minutos. Gracias. Bueno, referente a la pregunta de la sociedad civil, la importancia del interés público en la ley de transparencia es básico. Al final de cuentas, la información que justo los entes generan debe ser pública, certera, sencilla y entendible, con lenguaje ciudadano. Por ello es que la ley busca darle una fuerza a que los ciudadanos entiendan, uno, el principio de qué es interés público. Obviamente el interés público se entiende todos aquellos actos generados por parte de los entes públicos o sujetos obligados que implican recursos públicos. Por eso es la importancia en la ley que se entienda qué es el interés público y cuál es la importancia en esta normativa. En cuanto a los principios de transparencia, bueno, los principios de transparencia son 9, están relacionados en el artículo 11º de la ley de transparencia. Estos vienen siendo certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Como bien señalé en mi exposición, muchos de estos principios vienen encaminados a darle certeza al ciudadano, que al final de cuentas el ciudadano y ciudadana se sienta seguro y feliz de todas estas actos que realizan la ciudadanía.